a todos, mi nombre es Fernando Pérez, estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad de Oriente. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el último tema correspondiente a la asignatura Fenómenos de Transporte Aplicado. El tema lleva por nombre transferencia de calor. Entonces, hay que tener claro varios conceptos para poder entender cada uno de los ejercicios que se van a explicar y poder ya entender todo lo que es el video, toda la presentación. Entonces, ¿qué es la transferencia del calor? Es un fenómeno que consiste en el traslado de la energía calorífica entre varios medios, entre dos medios o más. Entonces, esto ocurre porque cuando hay dos sistemas con temperaturas distintas, el sistema que tiene la temperatura mayor se dirige al que tiene la temperatura menor. O sea, hay una ganancia o una pérdida de calor, dependiendo en qué sistema estemos trabajando o cuál tomemos. Entonces, esta transferencia de calor existe en tres tipos, el cual es transferencia de calor por conducción, por convección y hay una lámina en aquel extremo, el cual se llama por radiación. Son tres distintas transferencias que cada una tiene sus parámetros a cumplir. Entonces, la transferencia de calor se puede desacelerar, mas no se puede frenar. Nunca se puede evitar que haya transferencia de calor. Eso siempre va a existir, pero se puede hacer esa transferencia un poco más lenta. Entonces vamos a empezar con la transferencia de calor por conducción. Esta se caracteriza porque es por contacto directo entre los sistemas. ¿Ok? Estos sistemas hay una transferencia de partículas pero no de materia. Y esta transferencia de calor está en los estados sólidos, líquido y gaseoso. Pero en los estados líquido y gaseoso se habla más que todo o se apropiado mención es la de convección, que esta la vamos a ver más adelante. Esta cantidad de transferencia de calor se puede determinar por medio de la ley de Fourier. Esta ley de Fourier dice lo siguiente, que la velocidad de transferencia de calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él. Ahora, uno de los ejemplos, antes de llegar a los ejercicios, uno de los ejemplos más sencillos es una cocina eléctrica, en donde la hornilla se calienta por medio de las resistencias eléctricas. Esta hornilla calentada, al estar en contacto con la sartén, hay una transferencia de calor desde la hornilla hasta la sartén. Luego, con los alimentos que están contenidos dentro de la sartén, también hay una transferencia de calor desde la sartén hasta los alimentos, dando así, explicando mejor la transferencia, que es un contacto directo entre los sistemas. Ahora sí, vámonos a los ejercicios. El primer ejercicio, que es este que está aquí en la parte superior, el enunciado dice: una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene un área de 5000 centímetros cuadrados. Una de las caras está a 150 grados centígrados y la otra está a 140 grados centígrados. Nos piden el valor que fluye a través de la placa de cada segundo, el calor que fluye a través de la placa cada segundo. Entonces, tenemos nuestra fórmula, que esta es corriente calorífica, H es igual a K, que es conductividad, por el área, por la diferencia de temperatura sobre el espesor. Entonces tenemos una conductividad de 19,11 calorías sobre segundos por metro por grado centígrado. Tenemos una diferencia de temperatura, que la temperatura 1 es 150 y la temperatura 2 140. Restamos y nos da 10 grados centígrados. El espesor 2 centímetros lo necesitamos en metros. La transformación 0,02 metros. Y el área 5000 centímetros al cuadrado. Y en metros sería 0,5 metros al cuadrado. Entonces, es un ejercicio de sustitución directa. Los valores no tenemos que despejar nada. Sustituimos directamente y el resultado que nos da es 4777,5 calorías por segundo. Y ese es el del calor que fluye a través de la placa cada segundo. Entonces, ahora vamos a leer el segundo ejercicio, que dice: el bloque de la figura separa dos zonas a una temperatura TH, que es esta que está aquí, a 30 grados centígrados, y otra temperatura de TC en menos 12 grados centígrados, que es esta que está aquí dentro. Entonces, el bloque tiene dimensiones de A, que es esta, 5 metros, B, 2 metros y un espesor de 40 centímetros. Si a través del bloque pasan 2100 joules de calor por segundo, calcule la conductividad térmica del material del bloque. Entonces, tenemos nuestra fórmula aquí, que es esta que está aquí, pero nos piden la conductividad, entonces tenemos que hacer un despeje. Pasamos el área
la diferencia de temperatura y el espesor hacia el otro extremo. Y nos queda que la conductividad es igual a la corriente eléctrica o a la corriente calorífica por el espesor sobre el área por la diferencia de temperatura. Tenemos nuestra corriente, que es 2100 joules sobre segundo, como nos dice el enunciado. El espesor, 40 centímetros, llevado a metro, es 0,4 metros. El área de un rectángulo, por decirlo así, esta figura es un rectángulo, es A por B, o sea, largo por el alto. Entonces sería A por B, que es 5 por 2, 10, metro por metro, metro al cuadrado. Temperatura H. Esta temperatura es la temperatura más caliente, 30 centígrados. La temperatura C es la temperatura más fría, menos 12 grados centígrados. Sustituyen mi diferencia de temperatura, menos por menos es más, y quedaría 42 grados centígrados. Ahora sustituyo cada uno de los valores. Y al realizar esta fórmula matemática me queda 2 joules sobre centímetros, no, sobre segundo por metro por grado centígrado, que son las unidades, como lo podemos ver aquí. O sea, pueden ser expresados en calorías, como en joule, no importa, pero son las unidades de la conductividad en este tipo de transferencia. Ahora nos vamos al segundo tipo de transferencia de calor, el cual es por convección. Este es semejante al de conducción. ¿En qué se diferencia? En que aquí las partículas, para que haya una transferencia de calor, tienen que estar en movimiento. Es obligatoriamente. Y este tipo de transferencia de calor se puede determinar aplicando la ley del enfriamiento de Newton. Esta dice: un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un ejemplo más fácil para entender este tema: cuando calentamos agua en un recipiente, ¿qué pasa? Las partículas de agua que están en la parte inferior del recipiente van adquiriendo calor. Ahí está empezando una transferencia de calor. Estas partículas empiezan a ascender a la parte superior, lo que hace un movimiento de partículas y la transferencia de calor está, o sea, por convección está tomando efecto, donde el calor que está, o la temperatura inferior está llegando a lo superior y está llegando a ser un equilibrio térmico donde las dos temperaturas van a ser iguales. Entonces, las temperaturas inferiores ascienden a la superficie superior, y estas cambian la temperatura de ese sistema. Entonces, vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con este tema. Una placa de cobre muy delgada sirve como división entre dos fluidos. Por arriba se tiene aire a 25 grados centígrados, que transfiere con el coeficiente convectivo HC1 de 12 vatios sobre metros al cuadrado por grados centígrados. Y por abajo hay un líquido a 90 grados centígrados y el coeficiente convectivo es H2, que es igual a 145 vatios sobre metros al cuadrado por grados centígrados. Nos piden dos incógnitas, o dos posibles respuestas. ¿Cuál es la temperatura superficial del cobre? Y B, determinen la tasa de transferencia de calor. Vamos primero con la primera parte del ejercicio. Nos dice que tenemos una placa de cobre muy delgada. Al decirnos que es muy delgada, no tiene espesor, lo despreciamos porque es muy pequeño. Entonces, en el centro está la temperatura superficial. En la parte superior tenemos el aire con su temperatura y con su coeficiente convectivo, que es este que está aquí. En la parte inferior está el fluido, que es un líquido. Temperatura y coeficiente convectivo. Hay transferencia de calor desde este lado, desde el líquido hasta la placa, y desde la placa hacia el aire. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos aquí nuestra fórmula. Esta fórmula de transferencia de calor es igual al coeficiente convectivo por el área, por la temperatura de superficie, menos temperatura infinita. Lo que no conocemos aquí es esta temperatura. Pero, por medio de un balance, porque tampoco tenemos este valor, tenemos dos incógnitas, por medio de un balance vamos a llegar a este resultado. Entonces, calor que entra, que es este, es igual al calor que sale. Entonces, Q1 y Q2, que son estos dos valores. Pero sabemos que los calores es igual a esto. Entonces, colocamos que el coeficiente convectivo 1 por el área, por la diferencia de temperatura, es igual al coeficiente convectivo 2 por el área, por la diferencia de temperatura. Pero aquí invertimos estos valores. El
calor está fluyendo desde la parte baja hacia la media y de aquí hasta la superficie. Por eso invertimos estos valores de temperatura en infinito 1 menos TS. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Hay que empezar a cancelar cosas. O sea, vamos a cancelar nada más el área. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, pero sabemos que el área es igual. Y como es igual, es una constante, se cancela. Entonces nos queda el mismo balance, pero sin el área. Ahora, no conocemos la temperatura de superficie. Vamos a hacer un despeje normal, y nos va a quedar este valor. La temperatura de superficie, esta expresión, es igual a H, el coeficiente convectivo 1 por la temperatura de infinito 1 más coeficiente convectivo 2 por la temperatura de infinito 2 sobre la suma de los dos coeficientes. Sustituimos los valores, que aquí da 145 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado por 90 grados centígrados más el producto de 12 vatios por metro cuadrado por centígrados por 25 grados centígrados sobre la suma de los dos coeficientes convectivos. Eso me da un resultado de 85,021 grados centígrados. Ahora la parte B. La parte B me dice lo siguiente. Que tengo que buscar la tasa de transferencia de calor. Entonces, como no tenemos el área, voy a llevar esto a calor sobre área por metro cuadrado. Entonces, despejo el área, la paso dividiendo. Esto lo voy a llamar Q segunda. Sustituyo el valor del coeficiente convectivo 1, que es 12, por el producto, que es esta diferencia de temperatura, 90 grados centígrados menos la temperatura de superficie que acabamos de obtener. Y eso me da 720,3 vatios sobre metro cuadrado. Vamos a ver el último tipo de transferencia de calor que nos falta, que es el de radiación. Este se caracteriza porque es el único de los tres que no necesita contacto directo entre los dos sistemas. También se caracteriza porque emite ondas electromagnéticas que en fin son es una radiación térmica. Y también uno de los ejemplos más sencillos de esto es el Sol. El Sol, a pesar de que está a millones y millones de kilómetros de la Tierra, emite una luz y un calor que al final va a dar una radiación ultravioleta. Y esto emite una transferencia de calor a la superficie. Ahora, vamos a leer dos ejercicios sobre este tema. El primero dice lo siguiente. En verano, la superficie de un automóvil estacionado alcanza temperaturas entre 400 grados centígrados y 50 grados, entre 40 y 50 grados centígrados. Si suponemos una temperatura de 45 grados centígrados y la emisividad de la superficie es de 0,9, ¿cuánta energía por metro cuadrado emite el techo del automóvil? Tenemos nuestra expresión matemática. Corriente calorífica o transferencia de calor es igual a emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por el área por la diferencia de temperaturas. Ellas cada una es elevada a la 4. Despejamos el área porque nos están pidiendo cuánta energía por metro cuadrado. Entonces, tenemos la temperatura 45 grados centígrados, la llevamos a Kelvin, que es 318,15 grados Kelvin. Es solamente una temperatura que nos da. La emisividad 0,9, la constante, que es constante como su nombre lo indica, 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Sustituimos los valores. Es necesario colocarla acá dentro del paréntesis para que se eleve al cuadrado y así cancelarlo con esto. Entonces, nuestra energía por metro cuadrado es 522,821 vatios sobre metro cuadrado. Nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Una persona que tiene un área superficial de 1,4 metros al cuadrado con una emisividad de 0,85 y en la piel su temperatura es de 37 grados centígrados, se encuentra en una habitación a 20 grados centígrados. ¿Cuánta energía por minuto pierde la persona a través de la radiación? Entonces, aquí nos dan dos temperaturas, si tenemos que restar, también transformarlas a grados Kelvin, restarla aquí adentro, nos dan todos los valores, lo que hacemos es sustituir la emisividad, la constante, el área y la diferencia de temperatura. Nos dan 126,0357 vatios. Ahora tenemos que hacer una relación entre joules sobre segundo y vatios. Entonces, esta relación es que un vatio es igual a un joule sobre segundo. ¿Qué hacemos? Como sabemos que esto es igual,
hacemos una transformación de unidades de segundo a minuto, porque no nos piden minutos, y sería 7562,143 joules sobre minuto. Muchas gracias.